Los empleados públicos esperan que en los próximos días el gobierno les cancele el rubro correspondiente al salario escolar. Este beneficio lo obtuvo el sector público y privado desde 1994. Sin embargo, en 2001 y ante la situación fiscal del país, en el periodo del expresidente Miguel Ángel Rodríguez, fue eliminado para los trabajadores privados. El ahorro se creó mediante la ley 8.682, promoción de salario escolar en el sector privado, con el fin de brindar un producto especialmente diseñado para los trabajadores. El pago se hace en enero de cada año y corresponde a una retención aproximadamente de un 8.919% del salario mensual, que en los anteriores 12 meses se le hizo al trabajador. Bien, para hablarnos de este tema, precisamente están con nosotros acá en la mesa de la revista de Costa Rica Noticias, don Carlos Roversi, ex viceministro de Trabajo, y Paola Gutiérrez, abogada laboralista. Iniciamos con don Carlos, si gusta. 169.000 millones de colones es lo que el gobierno debe destinar para 155.000 funcionarios públicos que reciben aún el bono escolar, pero precisamente por la situación fiscal en la que está el país y que todavía pues ese dinero ha costado mucho que lo logre tener la liquidez del Ministerio de Hacienda y todo, se ha cuestionado mucho, se ha pensado en si se podría revertir, ajustar o quitar el salario escolar. Pero ¿cuál es su posición en este tema? Bueno, si me permite, voy a hacer una divulgación histórica muy rápida. Don Pepe Figueres, en los años 50, planteó como base fundamental de lo que iba a ser eso que se llama la Segunda República, la política de salarios crecientes. En los 70 también. Estamos hablando de una época mucho más pobre, mucho más problemática en Costa Rica, donde probablemente no tendríamos dos mujeres en esta mesa, porque era una sociedad excluyente. Les digo porque en el 70, don Pepe se le ocurre algo que se llama la asignación familiar. La idea era que la mujer trabajaba en su casa. Todavía sigue trabajando muchas en su casa y no se les paga. Y entonces don Pepe decía, hay que darle una asignación, hay que darle un monto específico a la mujer por ese derecho para ayudar a la manutención familiar y sobre todo el estudio de los niños. Eso después se distorsionó por otras razones, creo que no es el tema ahora, podemos hablarlo en cualquier otro momento. Y en los años 90, don Carlos Manuel Castillo empezó a plantear la posibilidad de un bono escolar. De una ayuda igual, parecida con el concepto de la asignación familiar, un bono escolar para la familia más necesitada, para ayudarle en lo que era el ingreso a clases, que es muy complicado para la gente, la cuesta de enero, los costos, etcétera, etcétera. En el año 93, cuando viene la campaña electoral, don José María Figueres Olsen nos pide a un grupo de gente, encabezado por doña Rebeca Grispan y don Farid Ayales, que elaboremos una propuesta para el país sobre la misma inclinación, bono escolar de Carlos Manuel Castillo o la asignación familiar de don Pepe. Y se crea el salario escolar, se plantea como un bono o una posibilidad para que las familias más necesitadas pudiesen tener esa opción. Y así se planteó inicialmente. Entró el gobierno, se elaboró la propuesta, el Ministerio de Hacienda trabajó mucho en esto, a pesar de que discrepaba en alguna medida porque la gente fiscalista siempre piensa en el tema fiscal y no en el tema social o en el impacto social. A pesar de eso, en la primera negociación yo tuve una participación activa y bajo el liderazgo, tengo que reconocerlo, de don Farid Ayales y doña Rebeca Grispan y don Fernando Herrero, que incluso aceptó esa posibilidad a pesar de, repito, a pesar de las restricciones. Se planteó el salario escolar. El salario escolar no es ni un ahorro ni una retención, es un componente del salario. Es el primer gobierno, y yo no sé si hay otro gobierno, creo que no, que define una política salarial, el gobierno Figueres Olsen. Y entonces la política salarial contempla el salario escolar como un componente salarial. Entonces aquí no estamos discutiendo si es que se retiene o no se retiene, no se puede retener porque el componente se estableció con unas reglas del juego. Las reglas del juego era que se iba ahorrando, entre comillas, un poco de recursos todos los meses para que en enero se pagara como parte del componente salarial. Como parte del componente salarial, por eso es que se le recargan las cargas sociales, o sea, se le cobran las cargas sociales. No es un beneficio como el que se habla de el aguinaldo, ¿verdad? Sino que es un componente del salario negociado desde el 94, es un derecho de los trabajadores y que no puede, y que es irrenunciable.
Constitución y nuestras normas jurídicas dicen que los derechos de trabajadores son irrenunciables e imprescriptibles. Por lo tanto, ya es un derecho que no se podría quitar a los trabajadores y trabajadoras costarricenses, y que el próximo 21, en próximas horas, la gente lo va a recibir y que tiene un impacto que lo podemos hablar después. Como derecho, repito, no se puede quitar. Podría plantearse la posibilidad a futuro, que me parece que va en contra de este concepto de salarios crecientes y en contra de lo que implica, porque aquí el argumento de la compañera va a ser que es que todo lo pagan y no todos lo reciben. No, pero lo que implica, el efecto que implica, que lo podemos hablar ahora, es muy grande. Y entonces podría ser que a futuro, como ya viene sucediendo con alguna gente, incluyendo, entiendo, los del SINART, hay salarios únicos en donde no se contempla el salario escolar. Hacia futuro, los nuevos trabajadores podrían tener un régimen salarial diferente. Los actuales no se les podría quitar. Bien, ¿qué dice Paola Gutiérrez, abogada laboral, sobre este tema? Se ha cuestionado justamente el salario escolar. ¿Cuáles son algunos de esos cuestionamientos? Buenos días. Buenos días. Buenos días. Efectivamente, el salario escolar nació en medio de polémicas desde el inicio. Es importante, digamos, también para hacer un recuento histórico, sumándome a lo que ya se mencionó, de que el salario escolar nace en julio del año 1994, pero hay una figura para el sector privado y una figura para el sector público, y son completamente distintas, a pesar de que se le dio el mismo nombre. El salario escolar en el sector privado surgió incluso antes que se hiciera la negociación en el sector público por la Comisión Negociadora de Salarios. Y en ese momento efectivamente existía una política del gobierno de salarios crecientes, pero para el cuatrienio 94-98. Es importante también señalar que el salario escolar no está en ninguna legislación. El salario escolar nació por este acuerdo. Posteriormente hubo resoluciones de la Dirección General del Servicio Civil. Han habido muchísimas sentencias de los tribunales, porque siempre se ha cuestionado si se refiere a un componente salarial, a una retención. Incluso la Sala Segunda, que analiza los temas laborales, ha cambiado de parecer hasta concluir que es un componente salarial adicional, a diferencia del sector privado, en donde si el trabajador actualmente quiere recibir un bono escolar o el salario escolar, tiene que ahorrarlo de su propio salario. En el caso del gobierno no funciona así. Sin embargo, yo no coincido en el hecho de que no se puede modificar este beneficio. Creo que se pueden establecer modificaciones importantes. Podríamos hablar desde lo más radical, que sería eliminar esto para el futuro, como también podrían hacerse ajustes, como por ejemplo en la directriz que el año pasado emitió el Ministerio de Hacienda, que es la directriz número 13, en cuanto, por ejemplo, al componente o al plus salarial de las anualidades. Se dijo que ya no sería por un porcentaje, sino que sería un monto nominal sobre el salario. Y a partir de ahí es una modificación muy importante. Y hay otra cosa. Si uno se pone a revisar los decretos de salarios mínimos que fijan la remuneración para el sector público, en todos los años, como esto no está apoyado en una ley, como todos los años, en el decreto se tiene que incorporar la referencia del salario escolar. Entonces, en el decreto de salarios mínimos para el sector público vienen dos aumentos. El aumento por costo de vida, de acuerdo con la inflación, porque eso tiene un origen, que es un acuerdo de política salarial del año 2007 de esta Comisión Negociadora de Salarios. Y aparte viene el salario escolar y se dice se refuerza o se incluye el salario escolar como un porcentaje. Perfecto. Y así se puede ver desde hace muchos años. Es bastante interesante, si uno se fija en el último decreto de salarios mínimos para el sector público, que en el último decreto que fija el salario para el segundo semestre del año 2018 y el primer semestre del año 2019, no hay una sola referencia en ese decreto con respecto al salario escolar. La directriz que hay de la Dirección General de Servicio Civil del año 2016, que establecía cuáles iban a ser los porcentajes que se iban a pagar de salario escolar, establecía el periodo del 2016 al 2018, pero a partir del 2019 no lo establece. Entonces, una de las cosas que uno podría preguntarse a raíz de todo lo que tiene que ver con el salario escolar y toda esta polémica es cuál es el sustento jurídico del salario escolar y qué sucede si no se incluyó en el decreto de salarios mínimos para este primer semestre del año 2019. Pero la pregunta aquí concreta es, Paola Gutiérrez, abogada laboral, ¿por qué en ese momento poderse discutir la pertinencia o no de seguir dando el salario escolar, el bono escolar? ¿Por qué? Bueno, por la situación fiscal del país, el gobierno ha hecho esfuerzos y uno de estos es la aprobación de la reforma fiscal.
Y se han establecido incluso en lo que ya es una ley, que es la reforma fiscal, un capítulo específico, que es el tercero, para establecer límites al crecimiento de los salarios. Hay varias modificaciones ahí, y hay que entender que es que el salario escolar es un aumento adicional, que es equivalente a un salario que además paga cargas sociales, pero no se les retiene impuesto de la renta, y es un beneficio exclusivo para el sector público, del cual no tienen acceso los trabajadores del sector privado, porque la figura en el sector privado es como debería de ser para todos los trabajadores. Un trabajador quiere tener un ingreso adicional en el mes de enero porque considera que tiene que hacerle frente a los costos del ciclo escolar, pues entonces se hace un ahorro mensual de su propio salario para entregarlo en ese momento, ya sea que solicite que lo haga el patrono o que lo haga la persona directamente. En el sector público no funciona así. Y yo creo que también una de las cosas que ha generado mucha polémica es el nombre, porque claro, el nombre salario escolar, cualquier persona se podría identificar con importancia de la educación, de poder sufragar los gastos. Sin embargo, se otorga indiscriminadamente. Tenga yo hijos, no tenga yo hijos, vaya yo a estudiar o no vaya yo a estudiar. En algún momento esto se cuestionó y el gobierno en su momento lo que dijo es, bueno, si no tiene hijos en edad escolar, pues que entonces que el trabajador lo use para educarse o para buscar otra profesión o, ¿verdad? O que estudie otra cosa. Pues podríamos ponerle perfectamente bono de dinero, podríamos ponerle bono vacacional, podríamos ponerle, si acaso, no sé, cualquier otro nombre. Lo que pasa es que, por supuesto, que cuando se relaciona con un tema escolar hay una cierta identificación, pero no es cierto que es para efectos de gastos escolares, porque nadie verifica que efectivamente esto se utilice para eso y se entrega indiscriminadamente a todos los trabajadores como un componente más de su estructura y remuneración salarial. Don Carlos Roversi, es viceministro de Trabajo. Bueno, vale la pena aclarar algunas cosas. Primero, para tener claro, la anualidad no es parte de esos componentes salariales, sino que es una expectativa. Tal expectativa que se puede dar o no se puede dar. En el caso del salario escolar o el salario mínimo o el salario base, etcétera, son componentes salariales, ¿verdad? Entonces, no mezclemos cosas que no se pueden mezclar porque es otra cosa. Segundo, en el sector público no existe el salario mínimo, lo que existe es un salario base. El salario mínimo es del sector privado. Y entonces, como salario base, lo que hay es una serie de componentes. ¿Dónde está el salario escolar como un componente? Y tercero, los principios del derecho laboral son eso, es proteger la posibilidad de que los trabajadores tengan salarios crecientes. O sea, ya hay norma, ¿va? Y en derecho laboral cualquier norma se convierte en derecho. Bueno, pero no solo hay norma, hay sentencias. Ya doña Paola nos habla de las sentencias como la del 2012, hay resoluciones de la Contraloría General de la República. O sea, discutir la pertinencia o existencia del salario escolar no tiene ningún sentido, ya está establecido en las normas. Ahora, yo coincido con doña Paola, tengo que ser crítico en que esto debería ser para todos y no para un sector. Al revés de que se le quite al sector porque al otro no se le da. Cuando se planteó la propuesta, repito, en el año 90 por Carlos Manuel Castillo, en el 94 por José María Figueres, bajo el liderazgo de Faría Yales y Rebeca Grispan, donde otros participamos en menor grado, se planteó para todos. Tal es así que la negociación salarial se plantea para el sector público y el sector privado. Y es en el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez, por la presión del sector empresarial, que dice, no, es que nosotros pagamos salarios mínimos. ¿Qué pasa en el sector empresarial? Qué sé yo, usted gana 100,000 colones, digamos, salario mínimo 100,000 colones. Y esa empresa le da a usted 105,000 colones. Entonces ni siquiera le da aumento salarial porque dicen, está el salario mínimo. O sea, llegó a 105, no tengo que darle aumento salarial. Eso es una injusticia. Y tiene razón doña Paola cuando dice que hay gente que se beneficia, que no necesariamente utiliza el salario escolar para la educación de sus hijos. Cuando se planteó eso, se metió un recurso. Costa Rica es un país de recursos. Alguien metió el recurso por el principio de igualdad y dijo, no, si le pagan a uno, le dan a todos. Y entonces hubo que darle a todos los del sector público. Me parece que injustamente, porque realmente el espíritu no era eso, sino dárselo a la gente que lo necesitaba. Ahora, el impacto que tiene eso, y ahí es donde yo discrepo profundamente con la Paola, es muy grande. O sea, bueno, yo pongo mi historia, yo tengo 5 hijos, y mis hijos recibieron mucha parte de la educación porque yo tenía el salario escolar y pagaba en enero, febrero, no solo uniformes, no solo cuadernos, no, las matrículas, etcétera, etcétera. Hay mucha gente que utiliza para pagar su propio estudio. Cuando doña Paola dice,
es que si es un empleado público y no puede pagar y que estudie otra cosa, a mí me parece una injusticia. Me parece que lo que hay que hacer más bien es ayudar a que ojalá tengan los mejores estudios y las mejores posibilidades. Y si hay una opción como el salario escolar, me parece esencial. Repito, ojalá pudiese darse a todo el resto del sector privado. O sea, a mí me parece que debería ser el mecanismo y no la exclusión. Pero lo que plantea alguna gente, y quiero decir que doña Paola plantea algo o usted creo que era una discusión que ahora se está generando. No, como lo dijo doña Paola, se generó desde el primer día que se hizo. Porque es un tema ideológico. O sea, hay gente que no cree en las políticas de salarios crecientes. Bueno, habemos sectores o grupos políticos de este país que sí creemos en eso y que ojalá pudiéramos seguir desarrollando. Algunas de las voces críticas, don Carlos Roberts, viceministro de Trabajo, dicen justamente que la situación fiscal del país en este momento no da para estar pensando en ese tipo de componentes, que hay que replantearlo justamente por eso, porque la situación fiscal del país no se presta para eso. Bueno, en 1953, le pongo este caso al revés, en el 49, cuando don Pepe Figueres gana la revolución y asume la Junta de Gobierno, los economistas le dicen lo mismo. Dice, don Pepe, aquí hay una crisis fiscal. La poca plata que hay después de la revolución, los problemas, gastémosla o utilicémosla en inversión al sector privado. Y don Pepe le dice, no señores, lo vamos a usar en educación. Y vamos a transformar este país que tenía una escuela o un colegio en ciertos cantones del país, en un país que tenga escuelas y colegios en todos los cantones del país. ¿Tenía razón don Pepe o tenía razón los fiscalistas? Vuelvo a lo mismo, o sea, la fórmula de solucionar el problema fiscal del país no es restringiendo derechos de la gente. Creo que hay que hacer una revisión del Estado. Creo que hay que hacer una revisión a futuro del tema salarial y de impedir que haya salarios tan altos como hay en la Universidad de Costa Rica y algunos grupos privilegiados. Pues no es cierto que sean todos los trabajadores del sector público los que tengan esos privilegios, y menos es cierto que este recurso, el salario escolar, no sea necesario para muchas de las familias costarricenses. Sí, yo quisiera hacer un par de apreciaciones aquí, y es que una de las cosas que tiene el tema de salario escolar es que ha sido su surgimiento un poco tan atropellado porque no ha sido claro desde el inicio, y como les digo, hay muchas diferencias entre el sector público y el sector privado. Pero quiero hacerle una aclaración a don Carlos. Por ejemplo, le cito el decreto ejecutivo 4861 del 29 de enero del 2018, en donde se llama Decreto Ejecutivo para la fijación de salarios mínimos en el sector público. Entonces, sí, a los decretos que yo me refería tienen que ver con el salario mínimo en el sector público. Pero están mal puestos. Bueno, no sé si está mal puesto, pero sí está el decreto. O sea, teóricamente y doctrinalmente es salario base. Yo me refiero a los documentos que son públicos. Ahora, una de las cosas que quiero aclarar, que la gente estudie me parece maravilloso. Y yo soy una total creyente de la importancia de la educación para la gente. A lo que yo me refiero y a lo que yo critico es que exista un aumento salarial adicional al cual de manera muy estratégica se le puso bono escolar, porque claro, eso a la hora de la crítica lo hace más difícil a que si se llamara bono Palmares, por ejemplo, porque se paga en enero, se llama bono escolar y tiene un contexto distinto, pero no porque yo no esté de acuerdo con que la gente estudie, yo quiero que todo el mundo estudie, sector público y sector privado, don Carlos, yo no estoy haciendo diferencias en ese sentido. Lo que yo estoy criticando es que exista ese beneficio, ese plus salarial, que ni siquiera está en una ley, está en un decreto ejecutivo, así es como se establece, y como les digo, me parece importante, y tal vez me gustaría conocer su opinión, don Carlos, respecto a que en el último decreto ejecutivo para la fijación de los salarios en el sector público no se haya hecho mención expresa del salario escolar, y que además la directriz que hay del sector, del registro, de la Dirección General del Servicio Civil, la fijación de los porcentajes haya llegado hasta el 2018. ¿Cuál es el sustento jurídico hoy en día para que se mantenga el salario escolar? Y yo creo que también el tema de la crisis fiscal y la situación fiscal del país no es una cuestión ideológica. Pagar el salario escolar o no, estoy de acuerdo con usted que tiene mucho de ese componente, de cómo ve uno la función del Estado y la necesidad de ese tipo de pagos a ciertos sectores. Pero el tema de la situación fiscal del país, eso no tiene nada de ideológico. ¿Cómo abordarla así? Y creo que una de las cosas que ha hecho el gobierno de manera adecuada es que ha establecido políticas, directrices y hasta logró la aprobación de una ley para tratar de frenarlo. Si es suficiente o no es suficiente, también esa es otra discusión, pero que se han hecho medidas específicas para la contención del gasto y para evitar que los salarios sigan creciendo de esa manera. Coincido con don Carlos en que mucho de esto se solucionaría con el salario único, que ojalá que ahora que el gobierno está planteando la necesidad de una reforma del sector público en el tema de empleo
y que pronto, se supone, en algunos meses nos darán a conocer de cuál es esa propuesta de modificación legislativa, se incluya el salario único, porque efectivamente con el salario único nos quitamos muchos de los problemas que tenemos en este momento en cuanto a los pluses salariales y en cuanto, por ejemplo, a componentes como la anualidad, como el salario escolar, etcétera. Y para terminar, don Carlos dijo algo también que me parece muy importante, porque es algo que he venido sosteniendo desde hace mucho tiempo, y es que la anualidad no es un derecho adquirido. Y entonces, yo sé que no es el tema de hoy, pero está relacionado y por eso lo traigo aquí, porque efectivamente la anualidad es una expectativa de derecho que puede ser modificada, pero cuando se ha planteado esto ha sido también un poco que arda Troya. Y la anualidad, como les dije, tiene una modificación importante en este gobierno, dejó de ser un porcentaje, ahora es un monto fijo. ¿Por qué no se propone lo mismo para salario escolar? ¿Por qué no deja de ser un porcentaje si queremos hacer modificaciones y ponemos que sea un monto nominal sobre el salario? Sí, precisamente esa era la consulta, porque teníamos los datos, y ahora lo mencionaba doña Paola, de los porcentajes. Inició en 1.25, después pasó en el 96 a 3.58, 8.19, 8.23, y así ha ido aumentando hasta estar en el 2018 en 8.33, pero me pareció que la posición suya, don Carlos, en un inicio era también que si se va a continuar, y como es un derecho adquirido, como dice usted, tiene que seguirse pagando el salario escolar a quienes les corresponde, pero que se fije de alguna forma para que no siga aumentando ese porcentaje, ¿o cree usted, cómo lo ve? Primero, ante la pregunta de Paola, ya con solo las resoluciones de la Sala Constitucional es norma jurídica. Y por lo tanto, siendo un componente salarial, es que es importante eso, no es un ahorro. Si fuera un ahorro, se podría revisar si es ahorro o no es ahorro. No, está bien, estoy de acuerdo, pero esto no es un ahorro. Incluso el concepto de retención es un concepto equivocado, siendo parte del componente salarial y ya establecido, además es un derecho adquirido de los trabajadores, a diferencia, y por dicha que aclaramos, a diferencia de las anualidades. Ya no crece. Es que el criterio venía creciendo hasta 8.33, que es casi un salario, o sea, que aquí en adelante no crece. La discusión y el debate hacia futuro es, ¿debe mantenerse salario escolar para la gente que entra de nuevo o no? La discusión actual de si se puede quitar el salario escolar a los que lo tienen ahora me parece que es bizantina, que no tiene opciones de discutirse. Ya la Contraloría acaba de hacer una resolución hace poco sobre este tema y ratifica la existencia del salario escolar. Así que ese es un tema, me parece que no requiere debate. Sí requiere debate hacia futuro si los nuevos sectores entran con fórmulas nuevas o no, pero ya no va a seguir creciendo ni nada por el estilo. Los que ya están en salario único tampoco hay posibilidad. Tampoco, por eso, porque entraron en un régimen diferente, ¿verdad? Entonces esa es la discusión. Yo aspiraría y yo quisiera que se mantuviera, porque además quiero decirles una cosa, si quitan el salario escolar no se resuelve el problema fiscal del país. O sea, es mínimo, es una gotica apenas que no resuelve en nada el problema fiscal del país. Ya vamos a continuar con, ustedes han generado comentarios en redes sociales, vamos a leer algunos de ellos de las personas que nos siguen a través de 13 Costa Rica Televisión y 101.5 Costa Rica Radio. El comentario es de Ana Patricia Montoya, que dice lo siguiente, ya lo vamos a tener en pantalla, ahí está. ¿Por qué en el sector privado no se respeta ese componente? Bueno, es algo que ya veníamos conversando. Mario A. León dice, con respecto al salario escolar, o se quita o se pone para todos. Hasta legalmente es un problema. Las pensiones alimenticias exigen el salario escolar, a pesar de que en el sector privado no siempre se da, lo más común, lo cual nos obliga a dar un segundo aguinaldo sin recibirlo. Mario Villalobos nos comenta lo siguiente, en el transitorio 1 de la ley de salario escolar dice una retención del salario de los trabajadores, por favor revisen, transitorio 1 dice se retendrá durante 4 años en tractos acumulativos del 25% hasta alcanzar, bueno, y ahí continúa el comentario. Eval Araya Vega dice, el salario escolar debería darse equitativamente tanto en el sector estatal como en el privado. De todas formas, él dinamiza el sector comercial, pero esencialmente beneficia a la educación ciudadana. Por su parte, los problemas fiscales en Costa Rica, el problema fiscal en Costa Rica se resolverá cuando se evite la evasión y la elusión. Doña Paola no es precisa y confunde lo estatal y lo público. Parte de los comentarios esta mañana sobre este tema del salario escolar. Doña Paola Gutiérrez, abogada. Sí, muchas gracias. Respecto a los comentarios que ahora acabamos de ver, me parece importante también hacer una aclaración. No es que no se respeta en el sector privado, es que la forma en que se
plantea y está estructurado el salario escolar en el sector privado es diametralmente distinta a como está en el sector público. No es que en el sector privado no se respeta. En el 19 de julio de 1994, en el decreto de salarios mínimos del sector privado, se incluyó un aumento de un 6% que debía ser contemplado en la remuneración mínima, de acuerdo con las diferentes categorías, y se estableció un 2% que iba a ser de pago diferido. Y así estuvo desde el año 94 hasta más o menos el año 97. Y luego del decreto de salarios mínimos del sector privado se eliminó cualquier referencia de salario escolar y ya es un aumento como el que tenemos hoy en día para el sector privado. Incluso esto generó un enorme cuestionamiento por parte de las cámaras empresariales, don Carlos recordará, incluso se llevó a la Sala Constitucional en el año 97 porque existían las dudas de si el salario escolar se debía aplicar a todos los trabajadores del sector privado o solo a los que devengaran salario mínimo, etcétera. A partir del año 2008, como se dijo en la introducción de este programa, se aprueba la ley 8682, que es la ley del salario escolar en el sector privado, pero tiene reglas muy específicas. El salario escolar en el sector privado es como debería de funcionar el salario escolar para todos. ¿Por qué? Porque es un ahorro que hace el trabajador de su remuneración. Aquellos que voluntariamente así lo decidan, se lo comunican al patrono, se retiene entre un 4.16 y un 8.32 de su salario y se paga en enero a aquellos trabajadores que sienten la necesidad de tener un ingreso adicional producto de su trabajo y producto de su esfuerzo. Entonces, no es que en el sector privado no se respete, y creo que es importante hacer esa aclaración, sino es que tiene reglas muy distintas. Y vuelvo a hacer la aclaración también a raíz de uno de los comentarios, y es que en el sector público no existe una ley de salario escolar, no hay una legislación. El soporte jurídico han sido a través de decretos, y de ahí la importancia de que en cada decreto se incluya la referencia al salario escolar. Don Carlos. Bueno, me parece que aquí volvemos a los criterios. Tiene razón doña Paola al decir que son diferentes, uno es un ahorro y el otro es un componente. Yo aspiraría ojalá que fuera componente en los dos, al revés de lo que dice doña Paola, que más bien la figura del sector público se pasara al sector privado y el sector empresarial entendiera la importancia de dar esa contribución para dinamizar más la economía. Entendiendo también de que cuando uno habla del sector empresarial está hablando de diversos niveles, y entonces para las pymes y para los pequeños eso es mucho más duro, ¿verdad? O sea, uno tendría que buscar un mecanismo. Para los ricos eso no es nada, ¿verdad? Y ojalá pudieran dar una contribución, porque es el trabajador el que tiene que ahorrar y le cuesta mucho. Entonces el trabajador dice, mensualmente a mí apenas me alcanza, ¿verdad? Entonces ¿cómo voy a ahorrar 2% lo que sea? Tiene razón doña Paola cuando dice, y vuelvo a repetir, en el 94 se hizo en ambos. A mí me tocó las negociaciones salariales de esa época por circunstancias específicas, y en ambos se hizo, y cuando vino la administración Rodríguez Echeverría, la presión del sector empresarial quitó el tema. Sí hay un tema que a mí me parece que hay que discutir en el país, y lo dijo un señor ahora, un día esto vi un caso parecido, yo no ejerzo, pero me gusta estar, que tiene que ver con el tema de las pensiones. O sea, no es justo, sobre todo para la gente del sector privado, que le incorporen una cosa que se llama una pensión de salario escolar en enero, cuando la persona no tiene ese salario escolar en el sector privado, y le cuesta mucho, es muy doloroso. O sea, es muy difícil porque incluso lo puede meter a la cárcel porque no dio el salario escolar, independientemente, digamos, de la necesidad de que la persona sea responsable con sus hijos, independientemente de la relación parental que tengan, ¿verdad? O de matrimonio, o de divorcio, o como sea, y que uno tiene que contribuir con sus hijos en esa etapa y con la mujer en esa etapa. Por eso siempre la idea inicial, y quiero retomar la idea inicial era casi un apoyo a la mujer directamente. Esa fue la idea inicial, no solo del salario escolar, sino era la idea inicial de asignaciones familiares, y la idea inicial de don Pepe Salarios Crecientes, porque era darle a la mujer para que pudiera, digamos, siendo cabeza de familia o parte de la familia importante. En ese momento estamos hablando de otra época en donde realmente el trabajo de la casa solo era de la mujer. Era darle a la mujer esos recursos para que los pudiera utilizar en la educación de sus hijos. Ahora, dinamizar la economía, eso es lo importante. Les repito, o sea, probablemente la discusión en el futuro va a ser si vamos a un salario único o no.
y si se eliminan, digamos, componentes salariales como estos. Esa será una discusión que habrá que retomar en el futuro, pero creo que en este momento discutir si se puede cambiar o no las reglas del juego de los componentes salariales no le veo pie ni cabeza. Bueno, justamente en marzo el Poder Ejecutivo ha anunciado que presentará un proyecto de reforma al empleo público. Estaremos viendo a ver si este tema entra a la discusión. Muchísimas gracias a don Carlos Roversi, ex viceministro de Trabajo, y a Paola Gutiérrez, abogada laboral. Así es, César, gracias a los dos. Hacemos una pausa y ya venimos con más temas.